Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Parrales. Hoy estamos en el nivel número 8. El nivel número 8 de propiedades, planta y equipo. Hoy vamos a ver unos casos de deterioro y de reevaluación. Recuerden que estas charlas se realizan todos los días lunes en el horario de 19:30. Los videos ustedes pueden revisarlos en los canales de YouTube. Nos pueden encontrar como Audex Auditores Externos. No necesitan inscribirse, pueden ingresar directamente todos los lunes con los códigos de identificación y los códigos de acceso que ustedes están viendo en la pantalla. Las charlas son de libre acceso. Adicionalmente, una vez concluido todo el módulo de propiedades, planta y equipo, usted puede acceder a un certificado, pero siempre que usted haya desarrollado en Excel todos los casos que hemos visto desde el módulo 1 al nivel número 8 de propiedad, planta y equipo. El próximo lunes terminamos el último módulo de propiedad, planta y equipo. Posterior a ello nos vamos a ver el módulo de políticas contables, cambio en estimaciones y errores. Vamos a ver la NIC número 8. NIC número 8. Las fuentes, recuerden que de esta charla vienen de los libros A, B y C, de los libros emitidos por el IASB. Hoy compartía una charla en Milagro, en la ciudad de nuestra colega Mireya Marta Dager, a unos clientes allá en Milagro. Y ellos no estaban muy sintonizados con el tema de las NIF. Por tal motivo, al revisar y explicarles referente a la norma, les decía todo el contenido de la norma. Y algo que yo les decía, que lo que estamos viendo en pantalla es lo superficial, porque todo lo que hay que aprender de la norma es lo subyacente, aquello que nos ayuda ¿a qué? A entender. Entonces también les explicaba que equivocadamente, ciertos profesionales dicen que las NIF son la Biblia de los contadores. Y no, nada de eso. Esto no es la Biblia de los contadores, ni nada por el estilo. Esto es un principio contable hecho por personas pero muy profesionales que les dicen, hey, aquí hemos recogido para ustedes este bagaje de normas que hemos elaborado para que ustedes den un tratamiento contable a sus operaciones y preparen los estados financieros para que esos estados financieros no se preparen subjetivamente de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que me han contado o de lo que he escuchado, sino de acuerdo a la técnica financiera. ¿Y cuál es esa técnica financiera? Las normas internacionales de información financiera NIF, que lo recogen algunos de nuestros países. La frase de educación del día de hoy nos dice Benjamin Franklin: la educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. Y es así. Un ejemplo, todos nosotros, cuando accedemos a un seminario o estuvimos en la universidad o estamos estudiando una maestría, receptamos una serie de conocimientos. Pero en la medida en que nosotros evaluamos ese conocimiento, aplicamos ese conocimiento, es en la medida en que nos ayuda a formarnos, a crearnos como profesionales. Sin esa evaluación, sin ese análisis, todo lo que hayamos escuchado simplemente se va a olvidar. 8 pasos que les propongo
para aprender lo que sea. 8 pasos. 1, sea autodidacta. Aduéñese del proceso de aprendizaje. 2, comprenda las bases. Entienda lo que está leyendo. Como cuando leemos una novela. Cogemos un libro de una novela de principio a fin, ¿no? Vamos entendiendo. Claro, muchas veces nos vamos olvidando los protagonistas, ¿no? Nos vamos olvidando de esos nombres, se nos van quedando en el camino. Pero cuando nos metemos de lleno y nos apasionamos por esa lectura, vamos entendiendo todo. Hasta los protagonistas de la novela. 3, una puntos. Siempre que aprenda algo nuevo, conecte con algo que ya sabía. Hile lo que está leyendo. ¿Para qué? Para que se quede la esencia. 4, práctica. Bien, la práctica hace al maestro. Cada vez que constantemente estamos practicando lo que hemos aprendido o estamos aplicando lo que hemos aprendido, nos volvemos peritos en el tema. Reta tu memoria. 5.º paso, reta tu memoria. Escarba en tu memoria lo que ya aprendiste y cómo logras mantener una información nueva o cómo logras desaprender algo que has aprendido y aprendes algo nuevo. 6, aplica. Haz trabajo, proyectos donde apliques tu conocimiento y cada vez serás mejor. Un ejemplo, muchos de nosotros aprendemos Excel, pero a veces no lo aplicamos en la empresa. Tablas dinámicas, filtros avanzados, etcétera. Pero cuando no aplicamos esos conocimientos, ¿qué ocurre? Nos olvidamos, nos volvemos lentos. 7, busca especialistas, aprende y rodéate de personas que hayan vivido lo que tú no. Por eso, escuchar de las personas mayores, escuchar de las personas que saben, es bueno porque nos ayuda a acortar distancias. Pero cuando no escuchamos, la vida nos pasa la factura. 8, experimenta. Atrévete a hacer cosas nuevas. No te quedes con un camino. Diviértete. Cuando éramos chicos, nos divertíamos y experimentábamos cosas atrevidas, cosas que tal vez nos podrían hacer daño. Pero hoy que estamos ya adultos, ya no nos atrevemos a experimentar como eran los chicos. Ya nos da miedo transitar otros caminos. Y no, debemos recordar esos momentos. ¿Para qué? Para nunca perder ese dinamismo. Cuando perdemos ese dinamismo, cuando perdemos ese entusiasmo, cuando perdemos esa curiosidad y cuando perdemos las esperanzas, ganamos la vejez. Nos sentimos viejos, nos sentimos acabados. Y cada persona puede que se le arrugue la piel, pero sigue siendo ese mismo niño con ganas de trascender, de aprender cosas que cuando no lo sabía, lo experimentaba y se atrevía a investigarlas. Bien, iniciamos la clase. Deterioro de valor. El párrafo 63 lo vimos en la charla anterior, pero lo vamos a recordar porque esto nos hila los próximos párrafos. Vamos a leerlo. Para determinar si un elemento de propiedades planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36, deterioro del valor de los activos. En dicha norma, se aplica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos. ¿Cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo? ¿Y cuándo debe proceder a reconocer o, en su caso, revertir
las pérdidas por deterioro de valor. Hay algo que tenemos que estar claro. La depreciación es una cosa y el deterioro de un activo es otra. Son dos cosas totalmente diferentes. La depreciación la aplicamos en toda la línea de la vida útil, en este caso la vida útil económica del activo, del PPE. El deterioro, en cambio, puede darse en cualquier momento. Puede haber un cambio tecnológico. Puede ser que el equipo donde está operando ya no produce las cantidades que se necesitan. Entonces pueden haber algunas circunstancias que pueden deteriorar el valor de ese activo. Ahora, ¿quién determina el deterioro de ese activo? No es el contador, es un profesional técnico. Nosotros podemos establecer ciertos deterioros de ciertos activos comunes, lo que se conoce como activos comunes. Ejemplo, una PC, unos equipos de oficina, unos muebles y enseres, pare de contar. Pero cuando ya hablamos de activos cualificados, ese deterioro debe establecerlo un perito, un profesional con conocimiento en la materia. Reconocimiento de la pérdida por deterioro. Recordemos algo, que el deterioro nace producto de que el importe que tenemos registrado en libros es superior al importe recuperable. Cuando el importe en libros es superior al importe recuperable, ahí tenemos una brecha. Esa brecha es la pérdida por deterioro. Y esa pérdida por deterioro, que debe ser cuantificada, es la que registramos en la contabilidad. ¿Y por qué es importante y necesario hacerla? Para, en este caso, saber el valor de nuestros activos. Porque caso contrario, podemos decir que tenemos unas propiedades, planta y equipo valoradas en 20 millones de dólares, cuando eso tal vez tenga un valor en el mercado de 5 millones de dólares. Entonces, la importancia de establecer el deterioro es muy importante en las industrias. Compensación de deterioro de valor. Compensación de deterioro de valor. El párrafo 65 nos dice lo siguiente. Las compensaciones procedentes de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hayan experimentado un deterioro de valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán en el resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles. En este caso, nosotros tenemos un activo que por alguna circunstancia se ha visto deteriorado, pero estos deterioros, producto tal vez de un seguro, son compensados. Estos valores deben ser reconocidos al resultado. En este caso, serán reconocidos como otro ingreso, dentro de los ingresos ordinarios, otras ganancias. Veamos el ejemplo 15.1. ¿Cómo registrar la pérdida por deterioro? Si se aplica el modelo del costo, entonces la pérdida por deterioro se reconoce de la siguiente manera. Al gasto, el elemento financiero, pérdida por deterioro. Y al activo, el elemento financiero, deterioro acumulado de PPE. Entonces, esta es una cuenta de activo con saldo acreedor que va a reducir el importe en libro de toda la propiedad, planta y equipo. Si se aplica el modelo de revalorización,
entonces la pérdida por deterioro se reconoce de la siguiente forma. Patrimonio, superávit por revaluación, contra la partida activo deterioro acumulado. En este caso, ¿qué está ocurriendo aquí? Nosotros podemos haber revalorizado un activo y la revalorización de ese activo se vio afectada en el patrimonio. Aumentó nuestro patrimonio producto de la revalorización. Pero esa revalorización, ese activo, en la línea de tiempo pudo deteriorarse. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa revaluación se va a reducir producto del deterioro reconocido en nuestros estados financieros. Entonces usted debe considerar que si no había ninguna reserva de revalorización en el patrimonio, habría que reconocer la pérdida por deterioro en la cuenta de resultados. En este caso, que si no había en patrimonio ninguna reserva, no necesitábamos disminuirla. En este caso, lo que reconocíamos es la pérdida por deterioro y lo reconocemos al resultado como un gasto. Y sobre todo, no se olvide de ajustar la depreciación por los periodos futuros. En este caso, lo que nos dice en estas últimas líneas es que recuerde que cuando existe una revalorización, también la depreciación va a aumentar. Y si existe una reversión de la revalorización, la depreciación también se va a ver afectada. Y eso es lo que hay que ajustar. Más adelante tenemos un caso para poder entender lo que les explico en este momento. Ejemplo 15.2. ¿Es posible revertir la pérdida por deterioro? Sí es posible. Si hay algunos indicadores que nos digan que la pérdida por deterioro podría haber disminuido, la reversión de la pérdida por deterioro, según el modelo del costo, se reconocerá de la siguiente manera. Activo, deterioro acumulado. Este activo tenía saldo acreedor y ahora al reducirla tiene saldo deudor. Y la reconocemos contra ingreso reverso por pérdida de deterioro. Entonces ya sabemos cómo debemos proceder a contabilizar ese reverso de esa pérdida. Y nuevamente se debe de ajustar la depreciación por los periodos futuros. Recuerden, nunca debe revertir la pérdida por deterioro de la plusvalía si está prohibido por la NIC 36. Este ejemplo lo vimos la clase anterior, pero ahora lo he registrado nuevamente para entender el concepto que ya revisamos anteriormente. Entonces vemos nuestro ejemplo, que tenemos una máquina con un valor de 25.000 euros. En el ejercicio X1, X2, ocurre lo siguiente. En el ejercicio número 1, tenemos la máquina y registramos la amortización. En este caso, la vida útil es de 10 años de ese equipo. 25.000 dividido para 10, tenemos una depreciación de 2.500. Por lo que tenemos una depreciación acumulada de 2.500 euros. O dólares. Ahora, eso nos lleva a un importe en libros depreciable o valor neto contable
de 22.500 euros. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una pérdida, hay un deterioro. Se presenta un deterioro en el activo. Que ese deterioro puede ser por diversas circunstancias. Y ahí esas circunstancias, esas situaciones, es la que analiza el perito. Esa pérdida por deterioro tiene un importe de 4.500 euros. Por lo que nuestro activo de 25.000 euros se ve reducido a 20.500 euros. Ahora tenemos la amortización y nuestro importe en libros es de 18.000 euros. Cabe destacar que esta pérdida de deterioro reconocemos al resultado con el ejemplo que ya vimos, contra una cuenta de activo, pérdida acumulada, con saldo acreedor, 4.500, 4.500. Ahora, en el siguiente año, tenemos nuestro importe en libros de 20.500 y ahora tenemos una amortización de $2.000. Entonces ustedes se preguntarán por qué es $2.000. Bien, veamos la tabla de abajo. Inicialmente, registraba un importe en libros, dije dólares, es euro, 25.000 euros, dividido para 10 años, 2.500. Y nos da un deterioro de 4.500. Ahora, el importe en libros es 18.000. Esos 18.000 dividido para los 9 años restantes nos da una depreciación de 2.000 euros. Entonces, ya sabemos por qué tenemos una amortización de 2.000 euros. Ahora, la amortización acumulada es 4.500 euros. 2.500 más 2.000 euros. Ahora, ¿qué ocurre si ahora surge una revalorización? En vez de un deterioro, ha surgido por alguna causa una revalorización de nuestros activos. Entonces podemos ver que nuestro activo, que tenía un importe en libros de $20.000, ahora se ve incrementado en 27.500 euros. Tenemos la amortización de 2.000 y una amortización acumulada o depreciación acumulada de 4.500 euros. Y claro está, la reserva por revalorización de 7.000 euros. Recordemos algo, esas revalorizaciones debemos analizar la viabilidad al cierre del ejercicio. Lo que nosotros debemos de hacer como profesionales contables es informar a la administración y eso debe quedar registrado en nuestro informe, nuestro memo, nuestro comunicado, debe quedar registrado en nuestras notas, en nuestros informes técnicos, para que quede la constancia que hemos informado. Y ahora el importe en libros es de 23.000 euros, por lo que tenemos 18.000 dividido para 9, 2.000 la depreciación, y ahora una revalorización de 7.000, y tenemos un importe en libros depreciables de 23.000 euros. El año número 3, X más 2, nuestro importe en libros es de 27.500 euros y nuestra depreciación es 2.875. Entonces, 2.875, ¿cómo nos da? 23.000 euros
dividido para los 8 años. Y tenemos un importe acumulado de depreciación acumulada de 7.375 euros. Por lo que tenemos en un importe en libro depreciable de 20.000 euros. Pero ahora, al cierre del ejercicio, ocurre algo improvisado. Reconocemos un deterioro en el equipo. Recuerden, las circunstancias pueden ser variadas. Y ese importe en libros que teníamos de 27.500 euros, ahora producto del deterioro, 3.125 euros, se ve reducido en 24.375. Tenemos la depreciación, tenemos la depreciación acumulada, y ahora, ¿qué ha ocurrido? La reserva por revalorización se ve disminuida, se ve reducida. No reconocemos un deterioro, sino que afectamos la reserva por revalorización. Entonces, ¿cómo afectamos esa reserva por revalorización? La disminuimos, como vimos en el caso anterior. Ahora tenemos un importe en libros de 17.000 euros. Entonces tenemos 23.000 euros, el importe en libros inicial, al año X, al año 2, el X más 1, la depreciación de 2.875, y la revalorización que va, perdón, el deterioro que va a reducir nuestra revalorización. Ahora tenemos un activo con un importe en libros de 17.000 euros, dólares, pesos, como usted le quiera llamar. Entonces, con este ejemplo y con lo que expliqué anteriormente, usted ya entiende, ya tiene una idea de cómo reconocer el deterioro, cómo reconocer la revalorización, cómo reversar un deterioro y cómo reversar una revalorización producto de un deterioro. Entonces usted ya puede contabilizar y ya entiende cómo preparar en Excel un cuadro, o puede llevar a su sistema informático un cuadro que le permita controlar los deterioros y las depreciaciones. Párrafo 66. El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedad, planta y equipo son hechos separables de las reclamaciones de pago o compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o construcción de activos que reemplacen a los citados elementos, y por ello se contabilizarán de forma separada, procediendo de la manera siguiente. Bien, antes de avanzar, entonces ya sabemos que cuando reconozcamos un deterioro y una compensación, no podemos ajustar. Esto debe ser contabilizado, reconocido en nuestra contabilidad por separado. Y nos dice que lo debemos hacer de la siguiente forma. A. El deterioro del valor de los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocerá según la NIC 36. B. La baja en cuenta de los elementos de propiedades, planta y equipo retirados o de los que se haya dispuesto por otra vía se contabilizará según lo establecido en esta norma. ¿Qué norma? La NIC 16. C. La compensación de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hubiera visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se hubieran abandonado, se incluirá en la determinación del resultado del periodo en el momento en que la compensación sea exigible. D.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo rehabilitados, adquiridos o construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo con la NIC 16. Bien, nuevamente, el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo rehabilitados, adquiridos o construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo con la NIC 16. Caso de estudio, adquisición a terceros con gastos atribuibles. Veamos este caso, adquisición a terceros con gastos atribuibles. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dice lo siguiente. Buenas noches. No entiendo bien en el cuadro que mostró de la depreciación de los $20,000 después del deterioro. A ver, vamos a retroceder para ubicarnos esos $20,000 o 20,000. ¿Cuál? Este. No tengo audio, estimado Víctor me dice, sí, este cuadro, los 20,000 euros. ¿Cuál es 20,000? No lo ubico. 2,000. Ah, esta. Estos 2,000 son la depreciación. Entonces, esa depreciación, 18,000 dividido para 9, la depreciación son 2,000. ¿Ahora sí lo tienes claro? Entonces, ¿esto es producto de qué? De la depreciación. Me dice Corina, ya me di cuenta. Muy bien, qué bueno. Entonces nos vamos a nuestro caso, adquisición a terceros con gastos atribuibles. Bien, tenemos este caso que ya está desarrollado. Le he quitado toda la parte conceptual y lo vamos a ir analizando paso a paso. Como dice Fonsi, despacito. Entonces, Educación Sociedad Anónima, el 7 del 7 de X8, adquirió un PP, un activo. Puede ser cualquier activo. El valor de adquisición del activo tiene un importe de $586,400. Ahora, a ese activo, producto de que hay que instalarlo, se le va a sumar un importe de $30,000 por instalación. Por tal motivo, ya nuestro activo no cuesta en nuestros, ya no se va a registrar por un importe de 586, sino que ahora el activo se va a registrar en la contabilidad por un importe de $616,000. Ahora tenemos la siguiente operación. De esto, el 7 de julio nos han cobrado el IVA, pero el IVA no lo podemos utilizar como crédito tributario. Ah, perdón, es un impuesto recuperable. Entonces, sí lo van a utilizar como un crédito tributario. El IVA va a ser utilizado como un crédito tributario. Por tal motivo, el IVA de $98,000 no lo sumamos al valor del activo, quedándonos la cifra de $616,000. Ahora tenemos el seguro que cubre el traslado del activo. La prima que hemos pagado es de $600. Y la pregunta aquí, ¿ese seguro es parte del costo del activo que vamos a registrar en la clasificación de las propiedades, planta y equipo?
Y la respuesta es sí. Y a veces equivocadamente lo registramos como un gasto. Entonces, todos esas operaciones que están relacionadas al activo para que funcione de la manera prevista por la administración, van a ser parte del costo del activo. Entonces, por eso sumamos los $600 y ahora el costo del activo asciende a $617,000. Tenemos el transporte del activo y tenemos una parte de este IVA que es un impuesto no recuperable. Hay una parte de ese IVA que va a ser no recuperable por tal motivo. Esa parte de ese IVA no recuperable va a ser parte del costo del activo. Entonces tenemos 617 más 10,000 del transporte, más el IVA no recuperable. Ahora el activo registrado en nuestros libros tiene un importe de $627,000. Posterior a ello, se han hecho adecuaciones y reparaciones a la infraestructura donde va el activo. Y se ha invertido $22,000. De eso hemos pagado un IVA y nos dice que ese IVA es no recuperable. Por tal motivo, ese IVA no va a ser un gasto, sino que va a ser parte del costo del activo. Virginia, ¿tienes alguna pregunta? Continuamos. Ahora, el costo del activo más las adecuaciones va a tener un importe de $649,000. Ahora tenemos un servicio técnico en el calibrado de las fórmulas y pruebas. Eso nos cuesta $10,000. Y el IVA tampoco va a ser recuperable. Por tal motivo, ese IVA nuevamente va a ser parte del costo del activo. Ahora nuestro activo asciende a un valor de $659,000. Bien, el equipo está casi listo. Ahora faltan las pruebas. Faltan realizar todas las pruebas. Por tal motivo, compran materia prima, se gasta en energía eléctrica, en agua, y se prepara la receta. Y ese importe de pruebas tiene un valor de $3,700. Por lo que nuestro activo hasta ahí, a ser reconocido en nuestros libros, en la clasificación ya del PPE, como se va a ser presentado, va a tener un importe de $662,700. La NIC 16 en el párrafo 17 nos dice lo siguiente. Son ejemplos de costos atribuibles directamente los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de deducir los importes netos de la venta de cualquier elemento o elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo, tales como muestras producidas mientras se probaba el equipo. Bien, si nosotros estamos utilizando estos productos para poner a punto el activo, todos estos productos, estas prácticas que se hagan, van a ser parte del costo del activo. Entonces, por ello es que la NIC 16 en el párrafo 17, literales, nos dice claramente que ustedes deben de tomar todas estas pruebas como parte del costo del activo. No se olvide.
Ahora, hay una facturación. Hay una facturación a clientes de los productos de prueba. Esa facturación es de $9,000. Hay un impuesto que cobramos de IVA de $1,440. Por lo que hay una cuenta por cobrar de $10,000. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro activo ahora se va a ver reducido de lo que costaba $662,000. Ahora se va a reducir $9,000 y el costo del activo va a ser de $653,000. Realizamos también la provisión por desmantelamiento del activo PP, que eso también lo hace un profesional, lo hace un perito, no lo hace el contador no sabe de eso. Entonces nosotros informamos a la gerencia, mire señor gerente, ese activo que va a tener una vida útil de 10 años, cuando nos vayamos a deshacer de ese activo, vamos a tener que pagar en transporte, vamos a tener que adecuar las instalaciones, vamos a tener que reparar una serie de cosas. Y eso tiene un valor. Ese valor es de $50,000. ¿Quién nos da ese valor? Un perito. Por lo que al hacer el estudio de desmantelamiento, el costo ya final del PPE es de $703,700. Muchas empresas no hacen los estudios de desmantelamiento. Y esos son gastos reales que afectan al resultado de la operación del negocio. Posterior ya de haber registrado el proceso de desmantelamiento y haber reconocido todos los costos, se contrata un seguro para el equipo, para cubrir posibles daños del equipo ya en el futuro. Entonces, nosotros pagamos una prima de $1,200. Y la pregunta es, ¿esos $1,200 son parte del costo del activo? Y la respuesta es no. Ya esos $1,200 se van a ir reconociendo la contabilidad conforme se vayan devengando. Y lo que va a estar registrado en nuestra contabilidad como parte del activo son $703,700. Ahora tenemos los diarios contables. Entonces, ¿cuáles son los diarios contables? Activo PPE, valor de adquisición, instalaciones, crédito tributario, efectivo y equivalente al efectivo. A ver, aquí parece que me he comido la instalación. Bien, hasta en este momento tenemos los 616. Muy bien. Hemos registrado en este momento aquí la factura del equipo. Hemos registrado esa factura del equipo y tenemos el activo PP por los 616,000, que es el valor de adquisición, instalaciones. Tenemos un crédito tributario, debe haber, y tenemos la salida de efectivo equivalente al efectivo. Posterior a ello, nuevamente reconocemos el seguro. El seguro lo activamos, un activo por PPE de $600 y efectivo y equivalente al efectivo. Tenemos el tercer diario, donde activamos el transporte del activo, crédito tributario y efectivo y equivalente. Posterior a ello tenemos el cuarto diario, el 30 de julio. Miren que va cronológicamente por la fecha, el 30 de julio. Reconocemos las adecuaciones como parte del activo, $22,000, el crédito tributario y el efectivo y equivalente al efectivo. El 31 de agosto reconocemos el activo PPE, servicios técnicos,
hemos reconocido el crédito tributario. Aquí hay un error que se me ha escapado porque este IVA era no recuperable. Y de acuerdo a lo que estoy registrando aquí, lo estoy registrando como crédito tributario. Por tal motivo, este IVA debería ser parte del activo, parte del costo del activo. Entonces, bien, con esta explicación, ustedes ya saben para corregir cualquier fallo. Y tenemos el efectivo y equivalente al efectivo, $11,600. El 31 de agosto tenemos el reconocimiento del PPE, las pruebas técnicas, 3,700, y la salida del inventario, producto de esas pruebas técnicas. El 31 de agosto tenemos la venta, ¿no? Tenemos una cuenta por cobrar y tenemos una venta. Ahora tenemos el gasto por otros servicios y va a afectar a las pruebas técnicas de funcionamiento del activo, $9,000, lo que va a disminuir el PPE. Ahora tenemos el reconocimiento del activo PPE contra la provisión de gasto de desinstalación, un pasivo a largo plazo, por un importe de $50,000. Entonces, esta provisión de desmantelamiento la activamos y reconocemos un pasivo. Ese pasivo va a variar de acuerdo a los análisis que hagamos. Posterior a ello, tenemos el gasto del seguro, gasto pagados por anticipado $900, y tenemos la salida del efectivo de 1,200, ¿no? Gasto de seguro por el mes en que se incurre el seguro. Y el gasto anticipado por todo lo que hay que devengar de ese seguro en los próximos meses. Y esta es la forma como vamos reconociendo en nuestra contabilidad todo el proceso de esos costos. Conclusión del asunto es que nosotros debemos de entender que hay valores que equivocadamente los enviamos a resultados cuando esos valores son parte de todo el activo, de todo el reconocimiento de ese activo PPE. Entonces, eso nosotros debemos tomar en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, me escriben por el chat. Caso de estudio, revaluaciones y deterioro. Ejemplo 16.1, sin revalúo. Educación Sociedad Anónima, el 31 de diciembre de X3 adquirió un activo. Entonces nosotros tenemos el valor de adquisición, $180,000. Pero ese activo ya lleva una depreciación acumulada de $90,000. En la actualidad existen otros activos PPE con mejor tecnología que optimizan el rendimiento y la producción, así como la reducción de los costos operativos. Bien, entonces hasta el momento nosotros tenemos un importe en libro de $90,000. Pero ¿qué ha ocurrido? Que según estudios, el activo tiene un valor recuperable de $40,000. ¿En cuánto se ha deteriorado el activo? Entonces tenemos nuestro siguiente cuadro, donde tenemos el registro del costo histórico, la depreciación, el importe en libro depreciable, el importe recuperable, y eso nos da un valor de deterioro de $50,000. Reconocemos la pérdida por deterioro al resultado y reconocemos una cuenta de activo, una cuenta correctora de saldo acreedor, deterioro acumulado de activo PP por $50,000. Pero ¿qué pasa?
que se había registrado una utilidad de $300.000. Y ahora esa utilidad de $300.000, ¿cuánto vendría a ser la utilidad? ¿Cuánto vendría a ser la utilidad? Dice, la utilidad de la entidad al cierre del ejercicio antes de determinar el valor de deterioro es de 300.000. Y ahora que ya hemos determinado el deterioro, ¿cuánto va a ser la utilidad? Muy bien, se los dejo de tarea. Caso de estudio, revaluaciones y deterioro. Bien, aquí ya tenemos un caso desarrollado y lo vamos a proceder a analizar. Es un caso muy interesante, mucha atención. Se ha adquirido un activo y el valor de adquisición es de $180.000. La depreciación acumulada es de $90.000. El importe en libros depreciable es de $90.000. Ahora, ¿qué pasa? Se ha dado una revaluación. Esa revaluación es un incremento de $30.000 al activo. Ya después de un cierto tiempo, hemos depreciado esa revaluación y tenemos un importe en libro de $10.000. ¿Cuál es el importe en libro depreciable? $110.000. Pero a esa fecha, hay un estudio y nos dice que el valor de mercado de ese activo es de $40.000. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nuestro activo se ha visto deteriorado por un importe de $70.000. El patrimonio de la entidad, 35.000. La utilidad de la entidad, 300.000. ¿Cuánto es la pérdida por deterioro? $70.000. Ahora, hay un superávit por revaluación de $20.000. Hay un superávit por revaluación de $20.000. No una revalorización, no. Hay un superávit ya registrado en la contabilidad de $20.000. Entonces, ¿cómo procedemos a analizar esta situación? Preparamos nuestro cuadro y nos dice, en la actualidad, existen otros tipos de activos con mejor tecnología que optimizan el rendimiento y la producción, así como la reducción de costos operativos. Entonces tenemos el activo PP, costo histórico 180.000, la revaluación 30.000, la depreciación acumulada más la depreciación de reversión 100.000, y tenemos una pérdida por deterioro de 70.000. Y el importe recuperable del activo, ahora el importe en libros, es de $40.000. ¿Cómo procedemos a reconocer ese superávit por revaluación de 20.000? Entonces, nosotros procedemos a analizar la cifra. Inicialmente, había un importe en libros de $90.000. Pero a su vez, había un superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo de $20.000, por lo que
hay un importe recuperable de $40,000. Entonces, ¿cuál es ese superávit que obtenemos a registrar en nuestros estados financieros como parte de la revaluación? $20,000. ¿Y cómo sabemos que es $20,000? Porque el importe en libros de los $90,000 menos la pérdida de deterioro nos daba un importe de $20,000 en libros. Pero ¿cuál era el importe recuperable del activo? $40,000. Por tal motivo, ¿cuál es el importe del superávit por revaluación? $20,000. Y es lo que procedemos a reconocer en nuestra contabilidad. Registramos registramos la depreciación de la revalorización del PP, $10,000, y reconocemos la pérdida por deterioro. Entonces, la pérdida por deterioro, vemos que tenemos una pérdida por deterioro de $70,000, pero también hay un superávit por revaluación de $20,000 que afectamos al activo. Por tal motivo, la pérdida por deterioro a reconocer en la contabilidad ya no va a ser 70, sino va a ser de $50,000. Pérdida por deterioro. Ahora tenemos el superávit por revaluación del patrimonio, €30,000. Y reconocemos el deterioro acumulado del PPE, deterioro acumulado, cuenta de activo, saldo acreedor, de $50,000. Entonces, hemos reconocido estos $30,000, que es el producto del superávit de la revaluación que reconocemos al patrimonio, $30,000, y el deterioro. Bien, de este caso que es interesante y que nos enseña casi todo el proceso de reconocimiento, ¿quedó claro? ¿Algo no quedó claro? ¿Qué preguntas tendría? Bien, ha quedado claro todo. Felicitaciones. Y con este ejemplo ustedes ya saben cómo proceder a reconocer la revaluación, tanto de activo como del patrimonio, y el reconocimiento por el deterioro. Bien, aquí tenemos una tablita que ustedes ya la pueden revisar cuando revisen el material en YouTube. Ustedes pueden revisarlo y entender el proceso. Y hemos llegado a la recta final. En este momento se nos ha hecho muy corto el tiempo. Me parecía que tenía que aumentarle un caso más, pero bueno, para la próxima. Y ahora nos vamos con nuestra frase de superación. Nos vamos a ir con nuestra frase de superación del día de hoy. Nuestra frase de superación es de Víctor Frank. Bien, aquí una explicación de quién es Víctor Frank. Víctor Frank fue un prisionero en la Segunda Guerra Mundial. Pero Víctor se transformó en un caso excepcional, porque él, en vez de deprimirse, aniquilarse mentalmente, él comenzó a entender lo que pasaba, a analizar lo que pasaba. Y Víctor nos trae la siguiente frase: cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros. Nuevamente,
Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros. Para lo que Víctor, de esta frase, de lo que nos trata de expresar, se prepara la siguiente reflexión. El psicólogo existencialista Víctor Frank nos dejó esta valiosa reflexión. No siempre puedes cambiar lo que los demás hacen. No puedes forzar a las personas o a las situaciones para que vayan en la dirección que desean. Un ejemplo, tenemos nuestras casas. A veces, ¿cuántas veces nosotros queremos que nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros familiares hagan tal cosa, pero ellos se van por otra vía? Entonces, no debemos de amargarnos. No, debemos de cambiarnos primero a nosotros. Entonces nos dice Víctor, por ejemplo, si tenemos algún problema con alguien, antes de nada debemos de dar un paso atrás y mirarnos a nosotros mismos. Porque eso es lo que realmente podemos cambiar. Puede ser que una situación nos afecte negativamente y nos deprima. Pero si cambiamos la manera de percibirla, es decir, si no la vemos como algo negativo, es posible que no nos afecte tanto. Y es real. Muchos de nosotros a veces nos enfrascamos en un problema, nos ahogamos en ese problema y en vez de minimizarlo, le echamos más leña, lo agrandamos. Y eso es lo que nos dice, hey, retrocedamos un poco, analicemos la situación, encontremos una solución y tal vez el problema no nos ahogue, no nos destruya. Este es uno de los principios del desarrollo personal. Por eso es importante que uno se empodere ante las situaciones que se nos presentan. El camino hacia el bienestar se encuentra en uno mismo. Y en muchas ocasiones nace de nuestra propia soledad, de nuestra propia autorreflexión. Tanto el cambio como el crecimiento personal son procesos individuales, en el que la responsabilidad, el querer cambiar y por último, la acción se combinan para llevarnos al éxito. Conclusión, lo que usted quiera depende de cada uno de nosotros. Tal vez queremos ser cantantes, ¿no? Queremos cantar como Ricky Martin o como Chayanne o como otros artistas, ¿no? Pero tal vez no podemos. Pero no por eso debemos frustrarnos. Podemos buscar otros caminos y podemos buscar otras alternativas para ser felices. Los pasos para ese cambio son los siguientes. Primero, debe decidirse cambiar. Ya se decidió. Está decidido. No está tibio. 2, debe de analizar cuáles son las barreras que no le permiten realizar ese cambio. ¿Qué me impide realizar ese cambio? ¿Qué me está frustrando no lograr ese cambio? Tengo que eliminar esos obstáculos. 3, motivación para el cambio. En algún momento, en una lectura, me decía más que la motivación. Claro, es importante la motivación. Debe ser la perseverancia. ¿Se acuerdan? Hay un video que puse antes de iniciar la charla, que el chico quería hacer 30 yardas y llegó a la meta final, a la última yarda.
Entonces nosotros constantemente en ese proceso de cambio, en esa decisión que hemos tomado, vamos a encontrarnos con obstáculos, vamos a encontrarnos con barreras, y esas barreras van a ser un ancla que nos quiera llevar al fondo. Pero nuestra motivación, nuestra perseverancia debe ser mucho más poderosa que esa ancla. Ahora, debemos apoyarnos en lecturas, en charlas de otros profesionales que nos permitan oxigenarnos, que nos permitan entender lo que queremos, porque muchas veces queremos hacer algo, pero no lo entendemos. Y ya cuando escuchamos a un profesional que él sí entiende sobre la materia, es que encontramos la llave a la solución de un problema. Por lo que, a veces, un problema no lo podemos resolver nosotros solos. Necesitamos de la ayuda de otros para poder romper esas barreras, para poder eliminar esos obstáculos. En este caso, el apoyo profesional. Recuerden que en todo este proceso también debemos tener un plan de cambio. Y esto es real. Esto es real. Debemos decir, hey, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer para cambiar? Un ejemplo, mi casa es fea, es horrible. ¿Cómo puedo hacer para que mi casa se vea linda, se vea hermosa? A ver, ¿qué debo de hacer? Paso número 1, debo comprar un tarro de pintura. Ah, muy bien, voy a comenzar a pintar. Yo mismo comienzo a pintar las rejas, comienzo a pintar las paredes. Las baldosas se ven gastadas. Ya sé, un plan. Voy a contratar a alguien que pula las baldosas. Y lo mismo hacemos en nuestro plan personal. Analizar, preparar ese plan que puede comenzar con una sola línea. Bien, ahí hay que implantar el cambio y hay que evaluar constantemente, estarnos evaluando porque hay un momento en que nos derrotamos. Hay un momento en que estamos llegando a ese proceso que queremos lograr, pero antes de llegar a la meta ya nos hemos derrotado. ¿Por qué? Porque no estamos evaluando, porque no le estamos haciendo el seguimiento a todo el proceso. Bien, fin de esta charla. Y ahora nos encontramos en el modo donde nos vemos todos. Se me escapó el modo que estamos en este momento. Pero bien, estamos en el modo que nos vemos todos. ¿Cómo están, colegas? Tenemos dentro de nuestros invitados a Ana Beatriz, Corina, Mireya Marta Dager, nuestro doctor Carlos Enrique Pacheco, Flor Urbano, Elmar Vladimir Vela, Jesús Benavides, Lorena Castro, Mauricio Hernández, Narcisa Merino, Nuri Matías, Tatiana González y Virginia Doño. Mi estimado doctor, ¿cuál es el mensaje del día? Bueno, mi mensaje es que siempre tenemos que ser positivos, ¿no? Y como bien dijiste, primero, antes de juzgar a otro, primero debemos analizarnos nosotros mismos. Es decir, tengo que regresar y ver mis pasos, a ver si he dejado huella, aunque a veces la huella se borra, pero bueno, pero el fruto está en la gente que nosotros formamos, ¿no? A Claro. nuestra familia, a todos, ¿no? O sea que siempre trascendemos si nosotros somos siempre constantes. Y a los jóvenes les digo, jóvenes, no se dejen manipular. Ustedes son el futuro de México, ¿no? Ok, o sea, De adelante. Nuestra América, Ok. doctor. Sí.
de nuestra América, de toda nuestra América. Todo, incluso, no sé si sabían que estaba analizando que, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia tiene un trasfondo, ¿no? Ya USA, pues realmente se está, bueno, realmente está haciendo el bueno y Putin perdón, Putin el bueno y Biden el malo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como USA, pues su dólar ya se está perdiendo, entonces quieren a fuerza, pues el lograr que el dólar siga prevaleciendo, pues no tiene ya ahora ningún soporte, ¿no? Es como las criptomonedas, ¿cuántos se quedaron ahí? Claro, pero ya sabemos que esas criptomonedas, para nuestros colegas que nos escuchan, mucho de eso es una estafa. Por eso es que Claro, deben de examinar a quién compran en las criptomonedas, ¿no? Porque claro. han habido ya muchos casos de estafadores. Sí, sí, demasiado, ¿no? Demasiado, sí. Tenemos en el chat, nos dice Teresa Mira, dice IVA recuperable. Bien, el IVA, Teresa, cuando dice IVA recuperable, es que el IVA lo vas a recuperar de las instituciones fiscales como un crédito tributario, ¿sí? Hay el IVA que nos dice IVA no recuperable, ese IVA se suma al costo del activo. Nos dice Teresa Mira, ¿el seguro que va a resultado de qué es? El seguro que va a resultado es el seguro que ya una vez que el equipo está listo, se contrata un seguro y es para el resguardo de la máquina por algún tipo de situación. Eso va a resultado, porque ya el equipo ya estaba listecito para operar. Corina nos dice, ¿cómo lo explica? Se ve facilito. Cuando ya me toca solita, allí me pierdo. Bien, recuerda, Corina, sí, al inicio todo es complicado, al inicio todo es difícil, pero comienza de menos a más. Comienza con el cuadrito de Excel, comienza a darle forma y conforme tú vas avanzando, te vas dando cuenta que solamente te quedan 2 o 3 líneas por registrar y que una vez que ya las analizas, sabes si es un activo o es un gasto. Nuri Matías nos dice, excelente, bendiciones y muy buenos casos. Nuri, bendiciones, que descansen. Flor Urbano, excelente charla. Virginia Doño, como siempre, todo muy bien explicado, gracias por su exposición. Las disculpas de la interrupción que hice a mediados, estaba ampliando la pantalla y se me activó, no, tranquila, y se me activó el micrófono. Bien, colegas, estamos para el servicio, recuerden, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes cerramos ya esta clase de propiedades, planta y equipo, y vamos a tratar un tema nuevo en el tema de la propiedad, planta y equipo. Revisaría cuál es y con eso terminamos. Las próximas clases les indicaba a ustedes que vamos a ver políticas contables. Recuerden, hagan sus preguntas. Quien habla no lo sabe todo. Si no lo sé, les voy a decir, sabes que es muy buena tu pregunta. No lo sé. Si lo sé, créanme que les voy a responder con muy buena gana. Hagan sus preguntas cuando no sepan algo, no se queden. Recuerden que en estas charlas estamos para aprender. ¿Ok? Bien, muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Chao. Buenas noches. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Narcisa. Bye, bye. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches.